El municipio de Quito pauta en vallas ilegales. La pregunta: no les des chance a la corrupción. Era el mensaje que Quito Honesto promocionaba en una valla publicitaria ilegal. La ironía de vivir en Quito es que la misma institución que investigó el caso de las vallas ilegales también les compró un espacio. Eso es lo que cuestiona el concejal Andrés Campaña. Que es el denunciante de este tema, que no le preocupa solo a él, sino a un buen grupo de quiteños que miran el uso de vallas publicitarias, la comercialización de ese espacio, por cierto, con anunciantes, pero que paralelamente no está regularizado el tema con el municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Al menos el grueso de las vallas publicitarias no están regularizadas, no cumplen contratos, no cumplen especificaciones, ahí hay un problema. Y más aún se llama la atención porque el organismo encargado de la transparencia de la investigación dentro del municipio de Quito esté haciendo uso de estos mecanismos de publicidad que no están regularizados. Vamos a ver cuál es el problema en concreto. Está con nosotros en nuestros estudios Andrés Campaña, concejal del Distrito Metropolitano de Quito. Bienvenido, concejal. Buenos días. Buenos días, querido Freddy, Juan Carlos, al equipo de Radio Quito y fundamentalmente a su audiencia. En efecto, este es un tema que nos preocupa mucho porque tiene que ver con el derecho a la ciudad que tenemos todos, de disfrutar de nuestros paisajes. También tiene que ver con un tema de contaminación visual que afecta a la salud. Está comprobado que, por ejemplo, esas pantallas LED que observamos y que son con una luz muy incandescente, nos genera problemas con la melatonina y por lo tanto tenemos problemas con la hormona del sueño. Eso a su vez acarrea problemas de la salud mental. Entonces, es un tema integral de ciudad. Frente a ello, lamentablemente, en la ciudad de Quito ha reinado el desorden, el caos, no solamente en esta administración municipal, sino desde las anteriores. Tanto es así que existe un censo que da cuenta que en Quito tenemos 1.100 vallas publicitarias. De estas 1.100 vallas publicitarias, más de 900 son ilegales. Es decir, el 86% de las vallas publicitarias que se encuentran en Quito son ilegales. ¿Ilegales por qué? Ilegales porque necesitaban contar con los permisos, no tienen permisos, y luego evidentemente también hay algunas regulaciones, como por ejemplo el tema de las distancias mínimas, que debería existir 200 metros en la zona urbana, 500 metros en la zona rural. 200 metros al menos las vallas. Para evitar que tengamos de forma seguida las vallas publicitarias. Este no solamente es un problema del gran grado de informalidad, sino que también tiene que ver con un tema de cómo opera el municipio en justicia. Hay una gran empresa que tiene más de 250 vallas publicitarias ilegales en Quito. Que solo esta gran empresa, si pagara lo que le corresponde, nosotros recibiríamos 8 millones de dólares por concepto de los permisos. Pero anuales. Anuales. Pero paralelamente sucede que tenemos artesanos, tenemos emprendedores, que si no tienen su LUAE, que la deben tener evidentemente, pero se les clava una multa de $2,000. A gente que no alcanza a llegar al salario básico unificado. Y mientras tanto, tenemos estas empresas que deben 8 millones de dólares a la ciudad y que no le pagan a Quito. Entonces, esta sin lugar a dudas es una realidad compleja que es necesario regularla. En este momento se ha presentado un proyecto de ordenanza por parte del alcalde, pero este proyecto de ordenanza busca de alguna forma, por ejemplo, establecer un monopolio. Porque lo que busca este proyecto de ordenanza es decir, en Quito se pueden establecer hasta 1.400 vallas publicitarias. Entonces, 300 más de las existentes. 300 más de las que existentes. Entonces, ¿quiénes van a ser los premiados de aquello? Son los 1.100 vallas que existen actualmente. Ya tienen, claro. Y 900 de las cuales son ilegales. Sin considerar el pago de sus obligaciones pendientes, tanto tributarias como no tributarias. Y frente a ello ha existido un sinnúmero de voces de la sociedad civil. El día de ayer se pronunció el Colegio de Arquitectos de Pichincha, se ha pronunciado el Cabildo Cívico de Quito, en contra de un elemento que ciertamente afecta este derecho a la ciudad de disfrutar de nuestros paisajes, de nuestro patrimonio cultural. Pero insólito, querido Freddy.
Lo insólito es que no solamente que ya tenemos la evidencia, la constancia de lo grave que es la situación, porque además este tema es un hecho que se ha denunciado desde años atrás. En diciembre del 2023, la Fundación Lucha contra la Corrupción presentó en Quito Honesto, que es la entidad encargada de controlar, de luchar contra la corrupción, ya presentó la denuncia por estas vallas ilegales. Quito Honesto en abril del año pasado remitió a la Contraloría General del Estado para que realicen el examen especial por la existencia de estas vallas ilegales. Y sucede que en diciembre el mismo Quito Honesto hace un contrato de $57,000 para promocionar su publicidad de lucha contra la corrupción y pauta en las vallas ilegales. En las ilegales, no en el 14% de legales, según lo que nos ha dicho usted. Fíjese usted la contradicción que eso significa, y significa prácticamente que estamos en soletas en cuando se trata de implementar una política pública de transparencia y lucha contra la corrupción. ¿Cuál es el argumento de haber, no sé cómo calificarle, un contrasentido, ¿no? Combato la corrupción, dentro de las investigaciones o denuncias que hago son la falta de cumplimiento de la normativa o sujetarse a los requisitos, a las normas por parte de las empresas que tienen vallas, y en esas mismas vallas pagarles dinero para hacer yo un anuncio? El día de ayer que yo presentaba y le señalaba en ese entonces a la vicealcaldesa que estaba liderando la sesión, le señalaba que si al menos se van a hacer de la vista gorda con este tema que es grave de por sí, por lo menos no promocionemos y no pautemos en vallas ilegales. Frente a ello, lo que la vicealcaldesa ha mencionado es que ya se han tomado las acciones pertinentes. De hecho, se procedió con el retiro de la publicidad en estas vallas ilegales, pero ciertamente me parece que es necesario tener mucho sentido común y mucha ética, cuestión de sentido común. Mucha ética a la hora de evitar que se den estos problemas con la ciudad. Claro que sí. ¿Y el alcalde qué dice? ¿Por qué no se regulariza el contrato con estas empresas? Es lícito lo que hacen, ¿no? Tienen una infraestructura adecuada para que las empresas que así lo quieran puedan anunciar sus productos, sus servicios en estas vallas. El tema es que esto no está regularizado, no cumple requisitos, no cumple contratos con el Distrito Metropolitano de Quito, con el municipio, y levanta ingentes cantidades de dinero arrendando estos espacios publicitarios. Entonces, ¿qué dice el alcalde? A eso quiero sumar algunos otros agravantes, si me lo permite. Por favor. Tenemos predios que son municipales, por lo tanto son predios de todos, en donde han colocado de forma ilegal esas vallas publicitarias. Claro, porque cuando colocan en un predio que tiene un propietario privado, acuerdan el pago de un arriendo con ese propietario. En el caso de un predio municipal, ¿a quién le pagan? Debería ser al municipio. Pero no solamente eso pasa con el municipio, pasa con los mismos predios privados. Un caso emblemático, en el Estadio Olímpico tenemos una tremenda pantalla LED, ¿ya? La empresa que es dueña de esa pantalla LED presentó los papeles para la regularización. Y la Concentración Deportiva de Pichincha, que es la responsable del Estadio Olímpico, señala: señores, nosotros no tenemos contrato de arrendamiento, no les renueven la licencia. Pese a ello, la valla publicitaria sigue en el Estadio Olímpico. Y siguen anunciando. Y lo vemos a vista y paciencia de todos los transeúntes. Es sobre el 6 de diciembre. Sí, exactamente. En la 6 de diciembre en Naciones Unidas, en pleno Estadio Olímpico. Entonces, estos son los elementos que necesitamos ejercer control. Y siguen haciendo anuncios ahí publicitarios en esas vallas. Sin duda alguna. Esto no es tierra de nadie, pues. Entonces, ciertamente se necesita un liderazgo para que Quito no sea tierra de nadie y que podamos ordenar la ciudad. Frente a eso, el alcalde ha señalado que su propuesta de ordenanza busca regular la existencia de las vallas publicitarias ilegales. Yo ciertamente saludo sus intenciones, creo que es lo correcto, pero en la práctica necesitamos de que esas intenciones sean tangibles y que en la práctica, por ejemplo, no se establezca este sistema de cupos, no se establezca este monopolio que lo que hace es beneficiar a quienes han venido usufructuando del espacio público de forma ilegal. Lo que usted está planteando es, digamos, una concesión igual, partiendo de cero, para quienes quieran
hacer un trabajo en anuncio con vallas publicitarias y no mantener a las ya establecidas. Así es, quienes tengan la voluntad de participar, que tienen legitimidad de participar en el mercado, cumplan sus permisos y que el municipio les facilite en función de aquello. Evidentemente cumpliendo, por ejemplo, conceptos que son importantes en el urbanismo, las distancias mínimas, franjas horarias. En ciudades como Cuenca o en el derecho comparado, por ejemplo en Lima, tienen normativas que establece a partir de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana o hasta las 7 de la mañana, las vallas que son pantallas LED no funcionan. Evidentemente para permitir el descanso de la ciudadanía. Entonces, estos elementos son importantes. Yo quiero comentar una anécdota personal. Yo vivo en un edificio en San Isidro del Inca. Desde San Isidro del Inca alcanzo a ver una pantalla LED que hay precisamente a la altura de la Plaza de las Américas. Sí. Entonces, tiene un destello muy fuerte, sí. Fíjese usted, si yo desde San Isidro del Inca alcanzo a observar esa pantalla, ¿qué será de los vecinos que están al frente de la pantalla? Seguramente podrán tener dificultades para poder conciliar el sueño. Claro que sí, entonces hay que normalizar esto, hay que cobrar el usufructo que han tenido estas empresas utilizando terrenos, predios municipales, hay que obligarles a que cumplan con la ley, que tengan contratos cuando utilizan predios que tienen propietarios particulares. Hay que hacer los cobros respectivos porque es un negocio que está bien, que es rentable, pero que tiene que pagar lo que corresponda al municipio del Distrito Metropolitano de Quito y entrar en una regulación que tenga las reglas claras para este tipo de actividad económica. Esta es la denuncia que hace el concejal Andrés Campaña, una denuncia que la conocemos los quiteños, que nos movemos a lo largo y ancho de la ciudad y podemos ver esto. Lo que no se conocía es que no tenían regularización estas empresas que dan el servicio de anuncios publicitarios en vallas. Ojalá que esta normativa que se prepara en el municipio sea lo suficientemente clara y ecuánime, justa para todos los sectores y cuide la salud de los ciudadanos, por supuesto. Observe conceptos de contaminación visual y normativas internacionales que en este concepto existen y las cosas se regularicen. Muchas gracias, Andrés Campaña, concejal del Distrito Metropolitano de Quito. Muchas gracias, querido Freddy, y a Radio Quito. Son las 8 de la mañana en punto. Esto es Ecuador Radio, primera emisión a través de Radio Quito y Radio Platinum.